Dicen que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero ¿y si en realidad fuera el mayor regalo de la vida? En México, cada noviembre, miles de familias encienden velas y preparan altares no para llorar, sino para celebrar junto a sus muertos. Una tradición que rompe esquemas y que, curiosamente, encierra un secreto que Friedrich Nietzsche ya había revelado en sus escritos. Porque mientras el mundo occidental huye de la muerte, aquí la pintamos de colores, le damos pan y hasta la invitamos a bailar. ¿Por qué? Porque este festejo guarda una lección que puede transformar la forma en que vivimos y enfrentamos la pérdida. Antes de contarte este secreto, te invito a darle like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando. El Día de Muertos no es solamente una tradición mexicana, es un espejo donde la vida y la muerte se encuentran frente a frente. Quien observa un altar lleno de velas, flores de cempasúchil y pan de muerto, entiende que no se trata de un adiós definitivo, sino de un reencuentro. Esta visión tan nuestra contrasta con culturas que prefieren callar cuando se habla de muerte. En México, la muerte se sienta a la mesa, se ríe con nosotros, se brinda con tequila y hasta recibe su platito de mole. ¿No es curioso cómo este festejo nos muestra un secreto que va más allá de lo religioso y se acerca a lo filosófico? Pensemos por un momento, ¿qué significa poner una foto de alguien que ya partió? Significa recordarlo vivo, darle un espacio en nuestro presente. Este gesto sencillo encierra una enseñanza profunda. La muerte no destruye los lazos, solo los transforma. Y ahí es donde entra en juego la mirada de un filósofo como Friedrich Nietzsche, quien afirmaba que la vida debe aceptarse con todas sus luces y sus sombras, porque al final, la pregunta no es si la muerte nos asusta, sino cómo aprendemos a caminar a su lado. Nietzsche escribió en La Gaya Ciencia, «Lo que no me mata me fortalece». Esta frase tan repetida cobra un sentido distinto cuando se observa desde el Día de Muertos. En México, la muerte no debilita la memoria de los que amamos, al contrario, la fortalece, la convierte en música, en danza, en ofrenda colorida. Es como si dijera, sí, te fuiste, pero aquí sigues con nosotros. Ese espíritu alegre que transforma el dolor en vida, guarda un mensaje que Nietzsche habría celebrado con entusiasmo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este filósofo alemán con las veladoras que encendemos el 2 de noviembre? Mucho más de lo que imaginamos. Nietzsche invitaba a no huir de la muerte, sino a abrazarla como parte inseparable de la existencia. Y justo eso hacemos en nuestra tradición. En lugar de esconderla, la adornamos con papel picado y la acompañamos con calaveritas de azúcar. Es como si ambos mundos, el europeo y el mexicano, se estrecharan la mano en un mismo punto, la aceptación valiente de lo inevitable. Lo fascinante es que esta celebración no pretende borrar el dolor de la ausencia. Claro que extrañamos, claro que hay lágrimas detrás de la música, pero el Día de Muertos enseña algo distinto. Se puede llorar y sonreír al mismo tiempo. Ese equilibrio es lo que Nietzsche llamaba afirmar la vida, decir sí, incluso cuando duele, porque negar la muerte sería negar una parte esencial de lo que somos. ¿No es increíble pensar que un altar sencillo, con flores y pan, contiene una lección filosófica tan profunda? Imagínate, por ejemplo, a una familia en Michoacán preparando su altar. La abuela coloca la foto de su esposo fallecido, los nietos ponen sus dulces favoritos, alguien acomoda una botella de mezcal. No es tristeza pura, es cariño hecho acto. Esa acción cotidiana es, en sí misma, una filosofía de vida. Nietzsche habría visto ahí una confirmación de su idea. No hay que huir del dolor, hay que transformarlo en fuerza. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo pan y recuerdos alrededor de una mesa llena de luz? El Día de Muertos también es un recordatorio de que no todo se mide en años vividos, sino en huellas dejadas. Nietzsche hablaba de la necesidad de vivir con intensidad, de dejar marca en el mundo. Esa intensidad se refleja en las historias que contamos de quienes partieron. ¿Te acuerdas cómo bailaba? ¿Te acuerdas de su risa? Ese acto de memoria es también un acto de resistencia contra el olvido. Y si lo miramos con atención, nos prepara para algo más profundo, entender la muerte como continuidad. En resumen, este encuentro entre una tradición mexicana y un pensador alemán abre una puerta que quizá nunca imaginamos.
la puerta hacia una visión donde la muerte no es enemiga, sino aliada de la vida, un secreto que Nietzsche ya intuía y que el pueblo mexicano vive cada noviembre. Y si este es solo el inicio, imagina lo que descubriremos cuando nos adentremos en cómo esta tradición refleja no solo aceptación, sino también amor al destino mismo. En México, la muerte no se vive como un final absoluto, sino como una continuidad que se celebra cada noviembre. El Día de Muertos nos recuerda que los que partieron regresan simbólicamente, se sientan de nuevo en nuestra mesa y comparten con nosotros lo que alguna vez disfrutaron en vida. Esa manera de mirar la muerte rompe con la idea de temerle o de esconderla en silencio. Aquí se le da lugar, se le decora con flores de cempasúchil, se le canta y se le sonríe. Esta visión mexica nos dice, la muerte no nos roba, solo transforma la forma de estar presentes. Nietzsche, por su parte, hablaba de algo que llamó amor fati, el amor al destino. No basta con aceptar lo que nos ocurre, decía él, hay que amarlo tal como es, con todo y sus momentos dolorosos. Ese pensamiento parece resonar con fuerza en nuestra tradición del Día de Muertos, donde la gente no niega la pérdida, sino que la abraza con alegría. Amar el destino significa también amar la muerte como parte de la vida. Y curiosamente, ese gesto de decorar un altar se convierte en una afirmación poderosa de ese amor. Al observar un altar bien montado, lleno de ofrendas, uno puede pensar que no es un simple recuerdo, sino un acto de aceptación. Ahí está la foto del padre, de la abuela o del hijo que partió, rodeado de sus platillos favoritos, como si se dijera, te fuiste, pero te sigo amando en tu ausencia. Ese gesto cotidiano encierra la misma filosofía que Nietzsche proponía, no resistirse al destino, sino abrazarlo con ternura, porque en cada vela encendida hay también un sí a la vida con todo lo que trae. En Así habló Zaratustra. Nietzsche escribió, mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati. Y esa frase encuentra eco en la tradición mexicana que convierte la pérdida en una celebración. El amor fati no es resignación, no es conformarse con lo que pasó, sino reconocer que cada experiencia, incluso la más dura, nos construye. Justo así es el Día de Muertos. No niega el dolor, pero lo transforma en música, en color y en unión familiar. Lo que podría ser un vacío, aquí se convierte en plenitud. Un ejemplo sencillo. Una mujer que perdió a su madre coloca en el altar el perfume que ella usaba. Al abrir la botella, el aroma llena la casa y parece que ella estuviera de nuevo caminando por los pasillos. Ese instante es amor fati en acción, porque no se trata de llorar su ausencia, sino de disfrutar la forma en que todavía puede estar presente. El Día de Muertos enseña que no hay que huir de la tristeza, sino convertirla en compañía. Y Nietzsche habría visto ahí una sabiduría extraordinaria. Este modo de entender la muerte también nos prepara para vivir sin miedo. Cuando alguien sabe que el final es parte del camino, se atreve a vivir con más intensidad. Amar el destino significa no perder tiempo en lamentos interminables, sino aprovechar cada momento como un regalo. En nuestra cultura, esa enseñanza se transmite sin necesidad de discursos. Basta con ver a los niños riendo mientras comen calaveritas de azúcar, recordando con dulzura a los que ya no están. Ahí está el secreto de vivir con plenitud. Nietzsche habría encontrado fascinante cómo los mexicanos no solo aceptan la muerte, sino que la celebran con entusiasmo. Esa valentía de mirar a la muerte a los ojos y sonreírle es lo que él pedía al hombre fuerte, al hombre creador. Porque quien ama su destino no se paraliza ante la pérdida, sino que encuentra fuerza en ella. Y eso es precisamente lo que ocurre cada Día de Muertos. La tristeza se vuelve fuerza, la ausencia se vuelve presencia, el fin se vuelve continuidad. Así, el amor fati y la tradición mexicana convergen en un mismo mensaje. La vida no está completa sin la muerte, y aprender a amarla nos hace más humanos. En cada altar se esconde esta lección. En cada flor de cempasúchil hay una afirmación de que no tememos al final. Y quizá lo más interesante es que detrás de esta aceptación se abre otro secreto aún más profundo, el de convertir la muerte en una fiesta vibrante, un estallido de vida que Nietzsche habría llamado espíritu dionisíaco. El Día de Muertos
no se limita a ser un recuerdo solemne, es también una fiesta desbordante de colores, sabores y sonidos. Las calles se llenan de papel picado, las plazas huelen a copal, los mercados rebosan de pan de muerto y calaveritas de azúcar. Hay música, hay baile, hay risas de niños disfrazados de catrinas. Todo esto en medio de un homenaje a quienes ya no están. La paradoja es evidente. Celebramos la vida en honor a la muerte, y esa paradoja, curiosamente, se acerca a lo que Nietzsche llamaba el espíritu dionisíaco. Nietzsche hablaba del espíritu dionisíaco como la fuerza que abraza el caos, la pasión y la vitalidad sin miedo. Para él, vivir plenamente era aceptar la intensidad de la existencia, sin querer domarla por completo. ¿No es eso lo que vemos en el Día de Muertos? Una mezcla de emociones que podrían parecer contradictorias, pero que juntas forman un todo. Se llora y se ríe, se recuerda y se celebra, se canta y se reza. Es el desorden vital convertido en arte popular. Y ese desorden, lejos de asustar, nos devuelve fuerza. Cuando los mariachis entonan canciones frente a un panteón iluminado con velas, lo que ocurre ahí es pura vida. No se está negando la muerte, se la está acompañando con música. En cada acorde resuena la idea de que la muerte no tiene la última palabra. Nietzsche habría sonreído al ver esas escenas porque son la materialización de su idea de que lo trágico no debe silenciarse, sino convertirse en canto. En lugar de huir de la oscuridad, los mexicanos la pintan de colores brillantes y le ponen ritmo. Imaginemos la Noche de Muertos en Janitzio, Michoacán. Las familias suben a la isla con canoas cargadas de flores y velas. Toda la noche velan a sus difuntos entre cantos, rezos y comida compartida. La atmósfera no es lúgubre, es vibrante, llena de energía. Esa experiencia colectiva, que mezcla lo sagrado con lo festivo, sería para Nietzsche un ejemplo del espíritu dionisíaco en su máxima expresión. El dolor de la ausencia se transforma en fuerza comunitaria, y eso, a su manera, es también filosofía vivida. El espíritu dionisíaco se opone a la represión, al miedo, al intento de controlar lo incontrolable. En el Día de Muertos lo vemos con claridad. No hay intento de domesticar la muerte, sino de integrarla en la vida con un abrazo lleno de flores y canciones. Los niños corren entre los altares, los adultos cuentan anécdotas del difunto, los ancianos rezan con calma. Todo cabe en la misma celebración. Ese exceso vital es justo lo que Nietzsche valoraba, un sí rotundo a la existencia, sin condiciones ni reservas. En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche escribió que el arte dionisíaco nos recuerda que la vida es inseparable del dolor y que esa unión puede transformarse en belleza. Eso mismo ocurre con nuestra tradición. La tristeza de la ausencia se vuelve color en el papel picado, dulzura en una calaverita de azúcar, melodía en un corrido popular. Es un arte vivo que convierte lo trágico en celebración, y al hacerlo, nos enseña que el sufrimiento no debe paralizarnos, sino impulsarnos a vivir con más intensidad. Este espíritu también nos muestra que la autenticidad nace de aceptar nuestras emociones en toda su magnitud. No se trata de fingir que no duele perder a alguien, sino de darle forma a ese dolor con creatividad. Así, los altares, las calaveritas literarias, los disfraces y las procesiones son más que tradición, son catarsis colectiva. Nietzsche diría que en esos actos encontramos la verdadera libertad, la de vivir sin negar lo que somos, con nuestras pasiones, contradicciones y deseos más profundos. Y si el Día de Muertos nos enseña a transformar la tristeza en fiesta, también nos deja entrever algo más, porque detrás de esa explosión de colores y sonidos hay otro secreto, el poder de la memoria, esa capacidad humana de mantener vivos a los ausentes a través de la creación. Y justo ahí es donde Nietzsche hablaría de la voluntad de poder, de cómo el recuerdo se convierte en fuerza para seguir adelante. Cuando uno observa un altar del Día de Muertos, lo que se ve no es solo un adorno, es un acto creativo cargado de memoria. Cada objeto tiene un significado, cada vela encendida representa un puente entre el pasado y el presente. La foto del difunto, el platillo que le gustaba, incluso el vaso de agua que se coloca, todo está lleno de intención. Honrar a los muertos es, en realidad, darles vida a través del recuerdo, y ese gesto aparentemente sencillo
es una forma poderosa de transformar la ausencia en presencia. Nietzsche habría reconocido en esta costumbre una expresión de lo que llamó voluntad de poder. No se trata solo de sobrevivir, sino de crear, de dar forma a la realidad, incluso frente al dolor. El altar es un ejemplo perfecto. Lo que podría ser silencio y vacío se convierte en un escenario lleno de color, música y aromas. Es la voluntad de no dejar que el olvido se imponga, de construir un puente para que la memoria siga alimentando al presente. Así, cada ofrenda se convierte en un acto de resistencia y creación. Un ejemplo claro ocurre en las familias que año tras año elaboran su altar con mayor detalle. Quizá en el primer año lo hacen con lágrimas y dolor, pero con el tiempo, esas lágrimas se mezclan con sonrisas y anécdotas. Los nietos aprenden quién era el abuelo al escuchar las historias que acompañan las ofrendas. Ese proceso convierte la memoria en un motor de vida. Nietzsche habría visto ahí la voluntad de transformar el sufrimiento en fuerza creadora, en un sí a la existencia que no se deja vencer por la pérdida. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió que el hombre, en cuanto especie, ha de aprender a dar sentido a lo que vive. Esa frase encuentra eco en el Día de Muertos, porque lo que parece ausencia se convierte en significado. Las flores, el copal, los platillos y las velas no son simples adornos, son símbolos que nos recuerdan que seguimos unidos a los que partieron. Y al dar sentido a ese vínculo, encontramos también una fuente de fuerza personal y colectiva. Esta tradición nos muestra que recordar no es solo mirar hacia atrás, es también proyectar hacia adelante. Cuando alguien coloca la guitarra de su padre en un altar, no solo lo recuerda, inspira a los hijos y nietos a seguir el camino de la música. Así, el recuerdo se convierte en semilla de futuro. Eso es voluntad de poder en acción, usar lo que ya no está para crear lo que todavía puede ser. Nietzsche habría celebrado esa capacidad de transformar la ausencia en impulso vital. Lo fascinante es que esta memoria no se guarda en silencio, se comparte. En las familias mexicanas el altar es motivo de conversación, de risas, de historias que renacen cada año. Esa transmisión oral es otra forma de creación. No solo se preserva la identidad familiar, también se fortalece la identidad cultural. Y ahí está la fuerza de la tradición, en la capacidad de unir generaciones a través de la memoria, como si cada historia relatada fuera una chispa que mantiene encendido el fuego de lo que somos. Podríamos decir que, en el fondo, el Día de Muertos convierte la memoria en una herramienta de poder personal. Quien recuerda con amor se siente más fuerte para enfrentar sus propios desafíos. No es casualidad que muchas personas digan que los difuntos nos acompañan cuando atravesamos momentos difíciles. Esa sensación de presencia es también una forma de fortaleza interior. Nietzsche habría visto ahí el potencial de la memoria como acto creador. No se trata de quedarnos atrapados en lo perdido, sino de usarlo como combustible para la vida. Y si la memoria se convierte en fuerza creadora, también abre la puerta a otra reflexión aún más profunda, porque recordar año tras año, volver a encender las velas, volver a poner el altar, nos lleva a pensar en los ciclos que nunca terminan. Y es precisamente en esos ciclos donde aparece otro de los grandes secretos de Nietzsche, el eterno retorno. Esa idea de vivir la vida como si volviéramos a experimentarla infinitas veces. Cada año, cuando llega noviembre, los hogares mexicanos se preparan para el regreso simbólico de quienes ya partieron. Es un ciclo que nunca se detiene. Encender las velas, colocar las flores de cempasúchil, hornear el pan de muerto, contar las mismas historias. Y sin embargo, aunque el ritual se repite, nunca es idéntico. Siempre hay nuevos recuerdos, nuevas manos que ayudan, nuevas risas que acompañan. Este ciclo anual nos recuerda que la vida y la muerte no están separadas, son parte de un mismo movimiento. Nietzsche formuló una de sus ideas más provocadoras, el eterno retorno. Imaginemos, decía él, que todo lo que vivimos tuviera que repetirse una y otra vez, infinitas veces, exactamente igual. ¿Aceptarías vivir tu vida así? Esa pregunta, que parece inquietante, en realidad es una invitación a vivir con tanta plenitud que no temamos repetir cada instante. Y en cierto sentido, el Día de Muertos nos pone frente a esa misma experiencia, una celebración que regresa siempre, como un eco que nunca se apaga. El eterno retorno
no es solo un concepto abstracto, es también una prueba de amor a la existencia, porque decir sí a la vida significa aceptar no solo sus alegrías, sino también sus dolores. El Día de Muertos, al repetirse año tras año, es como una afirmación colectiva de ese sí. Se llora y se ríe al mismo tiempo, pero se regresa siempre al mismo altar, a los mismos recuerdos. Esa fidelidad a la vida en todas sus formas es lo que Nietzsche habría visto reflejado en nuestra tradición. Pensemos en una familia que durante 10 años seguidos ha colocado en el altar la taza de café de un abuelo. Cada año, al servirse ese café, alguien recuerda una anécdota distinta, su manera de reír, su consejo, su frase favorita. Es el mismo ritual, pero con nuevos matices. Así funciona el eterno retorno. No es solo repetir, es redescubrir lo mismo con ojos distintos. Y esa repetición, lejos de cansar, fortalece el vínculo con lo que se ama. En La Galla Ciencia, Nietzsche escribió: ¿quieres esto otra vez y aún infinitas veces? Esa pregunta podría aplicarse perfectamente al Día de Muertos. ¿Querrías volver a preparar el altar, volver a recordar, volver a llorar y sonreír una y otra vez? La mayoría de los mexicanos respondería que sí, porque ahí no hay solo tristeza, hay amor, hay identidad, hay raíz. Esa aceptación gozosa es lo que convierte a esta celebración en algo mucho más que tradición. Es una filosofía vivida. El ciclo del Día de Muertos también nos muestra que la vida no es lineal, sino circular. Lo que parece un final se convierte en un regreso. Lo que parece ausencia se vuelve compañía. Los muertos vuelven, no físicamente, pero sí en la memoria, en los sueños, en los rituales. Ese retorno simbólico es una manera de aceptar que nada se pierde del todo. Nietzsche habría visto en esto un ejemplo palpable de cómo abrazar la vida en su totalidad, incluso cuando incluye el dolor de la pérdida. Vivir el eterno retorno, según Nietzsche, es vivir con tanta intensidad que aceptaríamos repetir nuestra vida sin cambiar nada. Y ese es el espíritu que se respira en el Día de Muertos. Cuando una familia coloca las ofrendas con alegría, aunque duela, está diciendo: sí, lo haría de nuevo. Y ese sí es el secreto de una existencia plena. La celebración mexicana encarna esa valentía de aceptar la vida con sus luces y sus sombras, sin buscar escapar del destino. Y si el eterno retorno nos invita a amar cada instante, como si lo repitiéramos infinitamente, el Día de Muertos nos recuerda que incluso la muerte puede ser celebrada con amor. Y aquí aparece la lección final que Nietzsche habría reconocido en nuestra tradición, que la muerte no es enemiga, sino compañera de la vida. Una sabiduría que más que pensarse, debe vivirse, y que nos prepara para descubrir cómo esta tradición se convierte en una auténtica lección de vida. El Día de Muertos nos revela algo que Nietzsche habría considerado una sabiduría olvidada. La muerte no es el contrario de la vida, sino su complemento. En nuestra tradición, ambas caminan juntas, como dos caras de una misma moneda. Los altares, las velas y las flores no niegan la tristeza, pero la transforman en fuerza y amor. Esa capacidad de mirar a la muerte sin miedo es una invitación a vivir con más autenticidad. Y justo ahí radica el secreto. No se trata de vencer a la muerte, sino de aprender a convivir con ella. Para quienes ya han pasado de los 40, esta lección tiene un peso especial, porque con los años la vida nos enfrenta a pérdidas inevitables, padres, amigos, familiares, y aunque duele, la tradición nos muestra que no estamos solos en ese proceso. Cada altar encendido es una manera de decir: sí, me duele, pero también agradezco lo vivido contigo. Esa es la enseñanza práctica, transformar la ausencia en un acto de amor. Y eso, más que un consuelo, es un motor para seguir adelante. Nietzsche habría encontrado en esta actitud una confirmación de su idea de afirmar la vida en todas sus dimensiones. Decir sí al destino, incluso cuando nos hiere, es un acto de grandeza. En Así habló Zaratustra lo expresó con claridad. El hombre noble respeta en sí mismo al que sufre y aún dice sí a la vida. Eso mismo hace el mexicano cuando celebra el Día de Muertos. No es resignación, es coraje, y ese coraje inspira a enfrentar la propia mortalidad con dignidad y con alegría. El Día de Muertos también nos enseña que recordar no es estancarse,
sino crear. Cada altar es distinto, cada año se reinventa. Esa creatividad aplicada al recuerdo es la mejor prueba de que la vida puede florecer incluso después de la pérdida. Nietzsche hablaba de la necesidad de transformar el dolor en algo superior, y eso es lo que ocurre en nuestra tradición. La ausencia se convierte en canto, en fiesta, en arte popular. No es olvidar, es resignificar lo vivido con quienes ya no están. Imaginemos a una persona que tras perder a su pareja, encuentra en el altar una forma de mantener viva su presencia. Cada vela encendida es una palabra de amor, cada flor colocada es un gesto de gratitud. Ese acto de cuidado hacia la memoria no la encadena al pasado, al contrario, la impulsa a seguir viviendo con más fuerza. Nietzsche llamaba a esto transformar el sufrimiento en poder. Y el Día de Muertos, con su vitalidad, es un ejemplo perfecto de cómo lograrlo. Para el público adulto, esta reflexión tiene aún más relevancia. La juventud suele creer que la muerte está lejos, pero a los 40 en adelante, uno empieza a comprender que el tiempo es limitado. Y ahí el Día de Muertos ofrece un mensaje poderoso. La finitud no es motivo de angustia, es una razón para vivir con mayor intensidad. Cada momento cuenta, cada risa, cada abrazo. Nietzsche habría aplaudido esa forma de entender la vida, no como espera, sino como celebración. El Día de Muertos no se limita a recordarnos la muerte, también nos enseña a vivir mejor, nos inspira a transformar la nostalgia en gratitud, el miedo en valor, la pérdida en amor. Esa sabiduría ancestral mexicana dialoga con la filosofía nietzschiana de una forma sorprendente, porque al final ambos nos invitan a lo mismo, a no huir, a no negar, a abrazar la vida en toda su complejidad, y al hacerlo descubrimos que la muerte no nos derrota, sino que nos fortalece. Por eso, esta tradición no solo pertenece a México, sino que guarda un mensaje universal. Nos recuerda que vivir plenamente significa también aceptar nuestra mortalidad. Y justo ahí está la invitación, preguntarnos cómo podemos honrar el pasado, abrazar el presente y preparar el futuro con valentía. Nietzsche lo habría dicho con filosofía, pero en México lo decimos con flores, con pan de muerto y con música. Y quizá la mejor manera de continuar esta reflexión sea preguntarnos, ¿qué nos enseña el Día de Muertos para vivir más intensamente hoy mismo? El Día de Muertos nos muestra que la muerte no es un final, sino una maestra que nos enseña a vivir con más intensidad. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te inspira más de esta tradición? ¿El recuerdo de tus seres queridos, la fuerza de mantenerlos presentes o la valentía de celebrar en lugar de temer? ¿Crees que Nietzsche tenía razón al afirmar que debemos amar incluso nuestro destino más difícil? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si este tema despertó algo en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigamos descubriendo juntos cómo filosofía y tradición pueden transformar nuestra manera de vivir.